Buenas, soy Félix Rondón, estudiante de su proyecto Derecho Laboral UNEYES Barinas. Voy a disertar un poco sobre lo que es la evolución del trabajo en la humanidad. Desde la aparición del hombre en el mundo, este se ha visto en la necesidad de trabajar para poder sobrevivir. A su vez, ha tenido que coordinar dichas actividades con otros seres humanos para procurarse su subsistencia en sociedad. Ellos, a través de actividades como la colección, la pesca o la caza, eh, conseguían el sustento para la supervivencia de dichas sociedades. Eh, Cuando esas sociedades primitivas dejaron de ser nómadas, es decir, dejaron de trasladarse de un lugar a otro, se dio un proceso de asentamiento a nivel de la agricultura y las actividades laborales se distribuyeron porque ya se hicieron más actividades como tal. Como hubo un crecimiento poblacional, se dio la creación de la escritura. A través de las mismas se crearon normas reguladoras para dichas sociedades. Entre dichas normas tenemos el Código Hammurabi en la antigua Mesopotamia o los papiros de Giza en el antiguo Egipto. Eh, en el periodo antiguo, dicho por el US laboralista Rafael Caldera, estaba asignada las actividades laborales por la esclavitud, debido a que los esclavos eran sometidos a trabajos extremos para conservar su vida, ya que se daba la esclavitud debido a la conquista de un pueblo con otro. En la Edad Media, la actividad laboral estaba, este, estaba como que dice precedida por lo que era la servidumbre de gleba, donde un vasallo estaba ligado indisolublemente a la tierra de un señor feudal y él le daba a trabajar esa tierra para que se beneficiara él y su familia, pero tenía que retribuirle parte de la producción al señor feudal. Aparte de ello, tenía que rendirle lealtad en cuanto y prestarle servicio militar cuando era periodo de guerra. En las ciudades feudales era distinto porque la actividad primordial era la artesanía y quienes las ejercían eran los artesanos, poniendo a trabajar a los oficiales que eran quienes desempeñaban estas actividades. También podían contratar aprendices para que se formaran en esa arte, profesión u oficio. También otro antecedente importante sería en el siglo XVII, como lo fue la ley de pobres en Inglaterra, donde la reina Isabel I sacó una ley para que emplearan a nuevos aprendices en los oficios, para así tratar de socavar la gran cantidad de menesterosos que se encontraban deambulando por las calles de las ciudades importantes, como lo era Londres y otras ciudades de Inglaterra. Pero se vieron actos atroces en dichas contrataciones de niños, por dar un ejemplo, niños de 5 años trabajando por largas horas, hasta de 12 y 18 horas. A medida que se fue desarrollando en el siglo XIX la revolución industrial, se fueron incorporando al mercado laboral mujeres y niños, quienes representaron un sector vulnerable de esa población laboral, y por lo cual surgió la ley del algodón en Inglaterra, donde se fijaron jornadas laborales por 9 horas para los menores de 16 años y la edad mínima para trabajar era de 9 años. Dicha ley fue promulgada en 1819. Dicho cuerpo normativo se regó por toda Europa. En Prusia, en 1839, se dio una ley
que amparaba al niño y a la mujer trabajadora. En Francia, en 1851, se dio una ley que en un principio amparaba al niño trabajador. En 1892, la ley amparaba a la mujer mayor de 21 años, cualquiera que fuese su estado civil. En América, como no hubo una revolución industrial como la europea, el surgimiento de la ley del trabajo fue más tardío, ya en el siglo XX, pero abarcó sectores no solamente como el industrial, sino también como el comercial, como, como una manera de tutelar a todo aquel que se encontrara bajo su ordenación de un patrono. Este desarrollo legislativo se puede decir que tuvo un efecto luego de tantas luchas sindicales y obreras, luego de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que se crea la Organización Internacional del Trabajo, órgano tripartito entre Estado, sindicatos y patronos, órgano que vendría a acordar verdaderas normas laborales, como vendrían a ser las convenciones internacionales, y a su vez a recomendar a los Estados miembros cómo ellos promulgarían sus leyes en materia laboral. En Venezuela, los antecedentes de la ley del trabajo, como lo señalan los laboralistas Rafael Caldera y Rafael Alfonso Guzmán, lo vamos a encontrar en las antiguas leyes de India del siglo XVII, que no era una ley como tal, sino era una compilación de células, tratados, propuestas y leyes en favor de los pueblos trabajadores aborígenes o indios, donde se establecían normas como, por ejemplo, las indias no pueden ser sometidas a trabajar fuera de su tribu si ellas así no lo deseaban. Los niños indios no estaban autorizados a trabajar. Los indios no podían ser sometidos como mulas de carga, así ellos lo desearan hacer, al menos que sea un sitio inhóspito donde no había acceso, pero tenía que ser bajo una carga límite, o sea, un peso límite. La otra sería que también aparecieron normas que, si se quiere decir, eran como previsiones sociales, por decir que se obligaba al patrono a enterar al indio que muriera bajo su responsabilidad. La otra es que crearan hospitales en las minas y en los sembradíos de coca. La otra, que estaban también obligados a curar el indio que se enfermara realizando trabajo para ellos. Y los indios tampoco pueden ser sometidos a trabajo extremo donde tuviera riesgo su vida. Por ejemplo, en las minas, en los telares de lana, algodón, a trabajar con pilones, maquinarias donde pudiera estar en riesgo su vida como tal. Esto dio como consecuencia de que los patronos importaran obreros del África, ya que el trabajo de los indios estaba limitado por estas leyes. Leyes que a su vez en la práctica no eran tampoco algo vinculante, sino prácticamente estaban ahí a medias, pues. A medida que los países americanos se fueron liberando del yugo español en el siglo XIX, se fueron dando leyes, como por decir el Código Civil chileno promulgado por Andrés Bello. Aquí en Venezuela, el Código Civil Viso de 1862, promulgado por José Antonio Páez, donde se hablaba de el contrato, obligaciones contractuales como el contrato de arrendamiento de objetos inmateriales o personas, lo que viniese a ser como una semilla de lo que hoy en día conocemos como el contrato de trabajo. Luego, en 1917, se edita la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos, donde se establece jornadas de trabajo de 8 horas y media, perdón, y
un día de descanso obligatorio a la semana. Venezuela se incorporó como miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, pero como el gobernante de turno era el dictador Juan Vicente Gómez, él complacería a medias las disposiciones de dicha organización. Y a medida de presiones, él se vio en la obligación de promulgar una ley del trabajo en el año de 1928. Una ley que en papel significaría algo, pero en la práctica no era lo que establecía, ya que en esa ley solamente se hablaba de contratos individuales, no existían derecho sindical, derecho a huelga y ni nada que se le parezca. Con la muerte del dictador en el año de 1900, en el año de 1936, se da la ley del trabajo. Estando como ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Caldera en ese momento. Dicha ley que pasó por muchas reformas hasta el año de 1991, que se crea la Ley Orgánica del Trabajo, donde se le dio un rango mayor dentro de la pirámide de las leyes. Esta ley sufrió una reforma en el año de 1997, reforma que duró poco, porque con la Constitución de 1999, que ya se vino a menos, o quedó derogada, se pudiese decir. Y ya en el año 2012, el presidente de entonces, Hugo Rafael Chávez Frías, crea la Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras, según una ley habilitante ante la Asamblea Nacional. Hablemos un poco de los principios del derecho laboral. El primer principio es el principio protector, debido a que el trabajador no tiene libertad de contrato, porque generalmente él lo hace por necesidad, ya que necesita satisfacer sus propias necesidades más la de su círculo familiar. Por lo tanto, se puede considerar que el trabajador viene a ser como un débil jurídico en la relación laboral. Dicho principio lo podemos dividir en 4 etapas. La primera sería indubio pro operario, como un término latino que significaría que en un tal caso la duda favorecería al trabajador ante un juez o ante una decisión que debe tomarse al respecto. El otro sería el de la norma favorable. Ejemplo, si hay una disputa contra un trabajador, el juez compararía las instituciones, si hay unas parecidas o son iguales, y él decidiría por la que más favorece al trabajador en consecuencia. Seguimos por la condición más beneficiosa. Ejemplo, si un trabajador contrata a 15 días de vacaciones anual y aparece una norma nueva que dice que son 14 días de vacaciones anual, él no le agarra esa norma de 14 días. Él sigue gozando de los 15 días que contrató porque es lo que más le beneficia. Si de pronto aparece otra norma que dice que las vacaciones van a ser a 20 días y él contrató por 15, esa de 20 días sí lo favorece y él se adaptaría a la nueva de los 20 días porque es la que más lo beneficia. También tenemos la irrenunciabilidad. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos porque la acción laboral constituye carácter de orden público. El otro principio sería el de la primacía de la realidad. Podemos decir que, por dar un ejemplo breve, un trabajador entra todos los días a las 10 de la mañana y su contrato dice que él entra a las 8, pero él todos los días entra a las 10, pero sale un poco más tarde, pues, cubriendo las 2 horas que no llega. Ya al pasar un tiempo ya y siendo regular esta condición, ya no puede ser sancionado por llegar a esa hora, porque la realidad dice que él todos los días llega a las 10 de la mañana. Otro principio sería la continuidad de la relación laboral. Esto quiere decir que la relación laboral continúa en el tiempo. O sea, es algo que es a lo largo. Las personas en el derecho laboral son el trabajador y el empleador. El trabajador es la persona física que realiza trabajo o servicio remunerado. El empleador es persona o personas
que contratan una o varias personas para una actividad en particular. Trabajador de dirección. El trabajo de dirección, tal cual lo señala nuestra Constitución Nacional en el artículo 37, es un trabajador que trabaja directamente con el directivo o el presidente de la institución, y también puede tomar decisiones a favor de los quehaceres de la empresa, y puede dar órdenes también, siguiendo las normativas del jefe directo. Trabajador dependiente. El trabajador dependiente es aquel que está remunerado y se basa, cumple un horario y se basa a un contrato de trabajo. El trabajador no dependiente es todo lo contrario. Es aquella persona que presta servicios, pero no tiene un horario como tal. Él mismo dispone de su tiempo. Tampoco tiene un contrato firme como tal. Y esa persona tiene un cobro porque no es una remuneración constante ni tampoco goza de beneficios contractuales, sino que simplemente cobra por su servicio prestado a un tercero. Representante ante el empleador. El representante ante el empleador es una persona natural que representa al empleador. No siempre tiene que ser un representante social ni representante legal del mismo. Eso es todo. Muchas gracias.